muy audaz también. La doctora Esperanza Herrera, de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona de Cuba. Le damos un fuerte aplauso a nuestra conferencista de esta tarde. Se han entregado unas encuestas, por favor, les pedimos, les rogamos que las vayan respondiendo, si no la tienen se las vamos a entregar en unos instantes más. Es muy importante conocer sus puntos de vista. Entonces voy a dejar con ustedes a nuestra moderadora Carolina Lizardo. Buenas tardes, vamos a iniciar, como nos han informado, la última conferencia de este segundo Congreso Internacional de Innovación Educativa. Queremos agradecer la presencia de Esperanza, también de los comentaristas. Vamos a iniciar con la conferencia Desarrollo de competencias e investigaciones para la revalorización de la práctica docente. En ADRE venimos trabajando de estos 2 últimos años reconociendo la capacidad de los docentes, y una muestra de ello son los llamados docentes fortaleza, que sabemos que a partir de su práctica diaria que efectúan en el aula generan cambios en la educación, y a partir de ello nosotros también queremos hacer reflexiones de cómo se da esta mejora. En parte, para identificar cómo se dan esas mejoras, tratar y hacer investigación. Y en esta tarde vamos a trabajar ese tema, desarrollo de competencias e investigaciones para la revalorización de la práctica docente. En esta tarde nos acompaña la doctora Esperanza Herrera Ochoa, profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Enrique José Varona de Cuba, licenciada en Psicopedagogía, doctora en Ciencias Pedagógicas, máster en Educación de la Misión Diseño Curricular, con más de 25 años en formación de docentes para la enseñanza básica regular. Sus líneas de acción y de investigación están relacionadas con la didáctica, diseño curricular e investigación educativa. Por favor, demos un fuerte, caluroso aplauso a la doctora Esperanza Herrera Ochoa. Bueno, primeramente buenas tardes a todos y a todas. Quiero comenzar agradeciendo al comité organizador de este evento la invitación que nos han hecho para abordar este tema, que a nuestro modo de ver es crucial, es de gran importancia para para el mejoramiento de la calidad de la educación y por tanto del desempeño profesional del maestro, y tener la oportunidad de intercambiar con un grupo amplio, grande y diverso de maestros que representan los distintos niveles y tipos de enseñanzas en el país y que además se desempeñan en diferentes funciones que van desde la dirección en determinadas estructuras del sistema educativo hasta el trabajo en el aula, hasta la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Espero que sea, segura estoy de que va a ser un intercambio fructífero, al menos para mí ya lo está haciendo por todo lo que he podido escuchar en el día de hoy. Lamento mucho no haber podido participar en momentos anteriores, pero esto que he visto hoy es una muestra de la calidad del evento, que ha tenido el evento, por los comentarios que se han hecho de lo que ha ocurrido en las sesiones anteriores. Queríamos, como han visto, el tema va a girar alrededor de la investigación educativa y su papel en el mejoramiento de la calidad de la educación y consecuentemente en el desempeño, en el mejoramiento del desempeño de uno de sus principales protagonistas, que es el docente, el profesional de la educación, como docente o como directivo, cualquiera de los niveles. Queríamos, para desarrollar, nos servirán de guía durante nuestra exposición, y me gustaría también que en el intercambio que podamos tener a través de las preguntas que ustedes realicen, las interrogantes que estamos proyectando
que hacen alusión al papel del maestro si puede realmente el maestro ser un investigador, qué papel desempeña la investigación en la calidad de la educación y si puede realmente el maestro ser un investigador. ¿En qué medida el maestro está preparado? Nosotros como maestros, como profesionales de la educación, estamos preparados para investigar nuestra práctica y cómo podemos contribuir a formar al maestro como investigador, para que investigue su práctica y como consecuencia de ello crezca profesionalmente. Queríamos partir además de un pensamiento martiano. José Martí es el héroe nacional de la República de Cuba y es el autor intelectual del proceso que nos llevó a la obtención de la independencia el 1 de enero de 1959, a partir del cual comenzamos a desarrollar un proyecto social para beneficio, como dice la Constitución de la República, con las propias palabras de Martí, con todos y para el bien de todos. Y queríamos, además de político, de periodista, literato, Martí fue pedagogo, ejerció la pedagogía, la educación y dejó un legado significativo e importante en este sentido, que está compilado en una obra llamada Pensamiento Pedagógico de José Martí. Y queríamos comenzar precisamente nuestra exposición con la concepción de Martí acerca de la educación como proceso de apropiación de cultura, como proceso de socialización orientado a poner al hombre no solo al nivel de su tiempo, sino por encima del nivel de su tiempo. En tanto, debe desarrollar todo el potencial, todas las potencialidades humanas que le permitan contribuir su desarrollo pleno, llevar una vida plena en todos los sentidos, en el orden personal y en el orden profesional, pero además contribuir al desarrollo social desde una perspectiva de desarrollo social sostenible. Como sabemos, la educación, y se ha dicho en varias ocasiones, de un modo u otro, en la intervención de casi todas las personas que han estado en la sesión anterior, es un fenómeno multifactorial, es un fenómeno en el cual intervienen múltiples agentes educativos, pero por supuesto corresponde a la escuela un lugar especial en la dirección de la educación, porque es en la escuela donde están el personal preparado, los profesionales de la educación preparados para dirigir de manera integral esa personalidad, el desarrollo de la personalidad de los estudiantes. Es decir, el rol del maestro es precisamente la conducción, la formación y desarrollo integral de la personalidad de sus educandos en función del desarrollo sostenible. Y desde esta perspectiva de desarrollo sostenible, eso significa que el docente, que el profesional de la educación, tiene que potenciar el tránsito de sus educandos, de los aprendices, de la dependencia a la independencia, de esa regulación externa que realizan los mediadores del proceso de apropiación de esa cultura, a la autorregulación a través de un proceso de antiandamiaje, como nos explicaba el profesor Marx, un proceso en el que se van poniendo andamios que sirvan de guía, de orientación, que de alguna manera sostengan y apuntalen el desempeño del aprendiz, pero que también se van retirando de manera gradual para que él vaya tomando gradualmente las riendas de su propia formación y pueda ir dirigiendo su propio aprendizaje y por tanto su educación de manera permanente. Que la clave precisamente de la educación permanente es esa, es desarrollar en el individuo los recursos necesarios para que él pueda ser protagonista de su propia educación, de su propia formación. Este rol del maestro se concreta en determinadas funciones. En primer lugar, en una función docente metodológica
referida a la dirección del aprendizaje, es decir, al proceso de enseñanza-aprendizaje, viendo la enseñanza como la dirección del aprendizaje, pero no como una dirección autoritaria, paternalista, verticalista, sobreprotectora, sino como una dirección centrada en el aprendizaje, en tanto que es el aprendizaje quien demanda el tipo de enseñanza que se debe desarrollar, una dirección que potencie la construcción de los saberes, el protagonismo del aprendiz en la construcción de sus saberes, saberes de múltiples tipos, cognitivo, procedimentales, axiológicos, como se ha hecho alusión en varias ocasiones en las intervenciones anteriores, y que sea un aprendizaje además cooperado que sirva de base para el desarrollo pleno del individuo y su contribución al desarrollo social. Y por supuesto también se refiere esta función docente metodológica a la preparación metodológica que debe hacer el profesional de la educación, que debe hacer el maestro para poder dirigir el aprendizaje, es decir, para poder planificar, organizar, ejecutar y controlar, dar seguimiento a ese proceso de aprendizaje. Una preparación metodológica que debe ser sistemática, que debe ser no solo individual, sino, como bien se ha hecho alusión en varias ocasiones, colectiva, es decir, que debe ser llevada a cabo a través del grupo del colectivo pedagógico de la comunidad educativa que trabaja con los niños para lograr realmente que esas influencias, que esas múltiples influencias funcionen como un sistema. Es decir, todas esas influencias que actúan sobre el educando, cuyo resultado es precisamente el desarrollo, su formación, el desarrollo pleno de su personalidad, deben actuar como un sistema. La familia, los agentes de la comunidad, y es al maestro, es a la escuela y particularmente al maestro a quien le corresponde aunar todas esas influencias y al menos lograr que en el contexto en el que él se desempeñe, esas influencias funcionen como un sistema con vistas a realmente favorecer el desarrollo pleno del educando, de los grupos, de cada uno de los que intervienen también en este proceso educativo. De igual modo, este rol del maestro, esta labor del maestro en la dirección de la educación, en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, a través del cual se lleva a cabo la educación, tiene una función orientadora que pone el énfasis en lo educativo, con fines preventivos, y que pone el énfasis en el desarrollo de los recursos personológicos necesarios para que la persona, para que el aprendiz pueda dirigir su propio aprendizaje, para que llegue a ser protagonista de su aprendizaje y de su formación. Recursos de orden cognitivo, todos los conocimientos que aportan las ciencias, las áreas de la currícula, pero también de recursos procedimentales para poder ser consecuente con esos saberes, y además referidos también a cómo él aprende, de modo que él pueda tomar conciencia de sus fortalezas, sus debilidades, sus potencialidades en ese sentido, y pueda conducir su propio aprendizaje. Y recursos axiológicos que lo oriente a poner estos saberes en función no solo de su pleno desarrollo, de su autorrealización personal, y bueno, en el caso que corresponda también en el orden profesional, sino en función del desarrollo social, desde la perspectiva de desarrollo sostenible, que implica satisfacer plenamente, poder llevar una vida plena y satisfacer las necesidades básicas, pero sin comprometer el futuro de las generaciones que están por venir. Y otra de las funciones en las que se concreta ese rol del maestro es la función investigativa. Es una función esencial que es implícita a la labor del maestro, es consustancial a la labor del maestro. Por lo general vemos
la investigación como algo más. De manera general, el maestro ve la investigación como algo más, como una tarea más que tiene que desarrollar, cuando la investigación en realidad es, disculpen, no me había dado cuenta cuando la investigación en realidad como tarea, como función consustancial al desempeño del docente es implícita esa labor, es la vía a través de la cual el maestro se deben tomar las decisiones en todo el proceso de gestión educativa a todos los niveles, y la vía a través de la cual el docente debe desarrollar y perfeccionar su práctica y en la misma medida crecer profesionalmente. Es decir, si para dirigir al aprendizaje el maestro reflexiona sobre la práctica que hace en ese proceso de dirección del aprendizaje, de dirección de la educación, el maestro debe reflexionar sobre su práctica profesional, debe cuestionar esta práctica profesional, debe identificar en esta práctica potencialidades, problemáticas a resolver, debe además buscar fundamentos que lo ayuden a entender esa práctica y que lo ayuden a tomar decisiones en relación con la dirección de la educación, en dependencia de cómo él concibe, cómo ve la educación, cómo concibe la enseñanza y el aprendizaje. Si el maestro además, para dirigir esos procesos, diagnostica el estado de partida, el punto de partida, el estado inicial, para identificar logros, avances, potencialidades, debilidades, carencias. Si el maestro busca también alternativas de solución, algunas que existen ya como resultados de la investigación y que deben ser introducidas en la práctica o deben ser generalizadas, o construye esas alternativas de solución, si pone en práctica esas alternativas de solución para constatar su efectividad y posteriormente para generalizar las experiencias de avanzada, y si además el maestro socializa esas experiencias, las comunica de manera oral, de manera escrita, entonces el maestro está investigando su práctica profesional. Y es de esa manera que vemos la investigación como un proceso inherente a la propia práctica, como un proceso implícito a la propia práctica que debe desarrollarse a través de las acciones del método científico. Visto de esta manera, entonces la investigación desempeña una función estratégica en la elevación de la calidad de la educación. Es la vía a través de la cual se garantiza elevar ese mejoramiento de la calidad de la educación y, derivado de ello, la vía a través de la cual el maestro mejora también su propio desempeño. Por supuesto que no siempre hay realmente, pienso yo, es la percepción que tengo en los años que llevo trabajando como docente y que llevo además enseñando investigación educativa, que hay una comprensión en cuanto a la importancia de la investigación para el mejoramiento de la práctica, de la investigación educativa, particularmente como vía para perfeccionar la práctica, para perfeccionar el desempeño profesional del docente. Yo creo que eso es algo respecto a lo cual no nos queda duda a ninguno de nosotros. Estamos convencidos de que hay que investigar y de que esa es la vía para crecer profesionalmente. Solo que no es suficiente con que tengamos conciencia de ello. Es necesario, además de hacer esa comprensión, apropiarnos de procedimientos que nos permitan llevar a cabo, desarrollar nuestra práctica desde las acciones del método científico, es decir, apropiarnos de ese método científico y dirigir nuestra práctica desde el método científico. Y es necesario además estar comprometido con ello, es decir, que exista una motivación por parte del maestro en relación con ello, un compromiso en relación con ello, y que cuente el maestro con los recursos necesarios para vencer los obstáculos que a veces surgen en ese proceso, porque no es fácil, realmente no es fácil educar, no es fácil
enseñar no es fácil, dirigir el aprendizaje no es fácil, y hacerlo además desde la investigación también requiere compromiso social, compromiso por parte de los educadores y dedicación por parte de los educadores. Y visto de esta manera, entonces es importante desarrollar en el maestro competencias investigativas que le permitan investigar su práctica de manera cotidiana, pero que le permitan investigar su práctica usando metodologías que se correspondan, que sean consecuentes con la naturaleza del proceso que está dirigiendo. Es decir, estamos hablando de educación, estamos hablando de fenómenos que son evidentemente sociales, estamos hablando de fenómenos que ocurren entre seres humanos, estamos hablando de procesos en los cuales el objeto es el ser humano, de procesos en el que incluso el propio investigador es parte de ese proceso, que requiere una metodología que se corresponda con las particularidades, con las características, con las naturalezas de ese proceso. Y sabemos que, no obstante a que hay conciencia respecto a la necesidad de utilizar en educación metodología, hacer uso de la investigación cualitativa, predominantemente cualitativa, fundamentalmente investigación desde la acción, investigación-acción, investigación participativa. De eso tenemos claridad todos, de eso estamos convencidos todos, pero a la hora de realizar las investigaciones, cuando vamos a lo metodológico, seguimos todavía apegados a la metodología de la investigación cuantitativa, de la investigación hipotético-deductiva, de enfoques, concepciones y modelos de investigación tradicionales que, si bien juegan un papel, tienen una función también en estos procesos, porque no podemos negar el valor de la investigación cuantitativa, de la investigación hipotético-deductiva, pero por supuesto no es la investigación que debe predominar en la actividad educativa, en el desempeño profesional del maestro. Y esto ocurre precisamente porque hay un desconocimiento de estas metodologías de modelos de investigación cualitativa, y hay también poca práctica, poca experiencia en el desarrollo de investigación cualitativa en educación. Se evidencia ahora un despunte en ese sentido. Yo creo que hay las instituciones educativas están tomando cartas en el asunto y se está trabajando en función de incrementar la investigación cualitativa en educación, la investigación desde la práctica y para la práctica, y la investigación participativa en la que intervengan todos los agentes socializadores, todos los que intervienen en el proceso educativo, incluyendo al estudiante, que es un protagonista también, debe formarse como protagonista de ese proceso, con vistas a conducir su propia formación como clave de la formación permanente. Esto apunta a la necesidad de desarrollar en los docentes competencias investigativas que sean consecuentes con las características, con la naturaleza del proceso del cual estamos hablando, con la naturaleza del proceso educativo. Sabemos que las competencias investigativas, y hay un consenso en la comunidad científica al respecto, son configuraciones psicológicas, configuraciones que tienen una configuración compleja, que incluye, están conformadas no solo por conocimiento, sino también por procedimientos, por hábitos, habilidades, capacidades, modos de actuación, para poder ser consecuente, poner en práctica estos saberes, estos conocimientos, y también por valores, es decir, por aspectos de orden axiológico que tienen que ver con las vivencias afectivas, con las motivaciones, con la propia voluntad, con las cualidades volitivas del carácter, que de un modo u otro se
configuran y conforman estas competencias. En el caso de las competencias investigativas, tienen que ver con aprendizajes de este tipo referidos a las ciencias de la educación, a contenidos de las ciencias de la educación en general, que le sirven de base al maestro, que constituyen fundamentos para el desempeño, para su desempeño, pero también contenidos referidos a las ciencias que tienen que ver con el área que enseña y con su metodología de enseñanza-aprendizaje, es decir, con su didáctica particular, y también contenidos referidos a la propia investigación, a la investigación educativa y a la metodología de esta investigación educativa. Y esta configuración que tienen las competencias investigativas abarcan de manera general toda la estructura de la personalidad. Las competencias tienen una función reguladora de la práctica profesional, y esta función reguladora se pone de manifiesto tanto en lo referido a la regulación inductora, que tiene que ver con lo cognitivo instrumental, a lo que ya hemos hecho alusión, pero también en lo referido a la configuración ejecutora, que tiene que ver con todo lo referido a los procedimientos a los que también ya hemos hecho alusión. Es decir, en esencia, con todo el contenido teórico, procedimental y axiológico que es indispensable para el buen desempeño del docente en este sentido. Y pienso que todos son importantes y son indispensables, todos ocupan un lugar importante en esa estructura. Por supuesto, no resolvemos nada y no se puede dirigir la práctica solo desde los conocimientos, pero los conocimientos también son necesarios, son necesarios también los procedimientos, y es importante los valores como parte de ese proceso para que realmente haya un compromiso y este desempeño se oriente al desarrollo sostenible en el orden individual y en el orden social. Cuando hablamos de competencias investigativas para la dirección de la educación y del proceso de enseñanza-aprendizaje, nos estamos refiriendo a competencias que le permitan al maestro hacer un análisis crítico y reflexionar sobre su práctica educativa, reflexionar sobre la práctica que hace cotidianamente para identificar problemáticas a resolver en esa práctica. Nos estamos refiriendo también a competencias orientadas a la sistematización teórica de fundamentos teóricos y metodológicos que le permitan que sustenten la práctica profesional del maestro. Fundamentos teóricos sobre las ciencias de la educación, sobre las ciencias que enseñan, sobre la metodología de esos procesos, pero también sobre investigación educativa. Nos estamos refiriendo igualmente a competencias que le permitan al maestro caracterizar la situación real, el estado actual de ese proceso que dirige como punto de partida, que le permitan identificar fortalezas, debilidades, potencialidades, problemáticas a resolver, que a través precisamente de la investigación de competencias que también le permitan la búsqueda y la construcción de alternativas de solución a estas problemáticas que identifica en su propia práctica, y por supuesto competencias referidas también a la comunicación de los resultados, a la comunicación escrita de los resultados a través de la producción científica, a través de artículos, en fin, diversas maneras a través de las cuales se puede sistematizar y comunicar estos resultados de la investigación, pero también de manera oral en
actividades en eventos como estos que nos permiten mostrar las experiencias de avanzada y socializar esas experiencias de avanzada. Y por supuesto todo esto tiene también en la base un conjunto de competencias que tienen que ver con el trabajo en equipo, con el trabajo cooperado, porque las problemáticas que enfrentamos son cada vez más interdisciplinarias, incluso transdisciplinarias, y enfrentar estas problemáticas, abordarlas, buscar y aplicar, construir alternativas de solución requiere del trabajo de equipo interdisciplinario que permita un abordaje integral, un abordaje holístico de las mismas. Por tanto, tiene que ver también con competencias de ese tipo referidas al trabajo en equipo, a la convivencia, a la tolerancia y otras que son indispensables para poder desarrollar las diferentes acciones del método científico en el desempeño profesional del docente. Por supuesto que hay que poner el énfasis en el desarrollo de estas competencias. El trabajo de los formadores debe estar orientado al desarrollo de competencias de todo tipo, diversos tipos de competencias que necesita el maestro para dirigir, para desempeñar su rol, para dirigir la educación en función del desarrollo integral del individuo, de su formación plena, y entre ellas estas competencias investigativas. Y la formación de estas competencias investigativas requiere, en primer lugar, fortalecer el modelo del docente como investigador. Es decir, que el docente, tener conciencia todos del lugar que ocupa la investigación en nuestra práctica profesional, en nuestra labor profesional, de que la investigación es consustancial a esa labor profesional, es implícita, inherente a esa labor profesional, no es algo más. Es decir, es el método científico quien debe guiar la práctica profesional del docente, y es importante reforzar ese modelo porque desafortunadamente todavía la investigación sigue siendo un privilegio de especialistas que se dedican fundamentalmente a esa tarea, de expertos que se dedican fundamentalmente a la investigación. Se sigue desarrollando predominantemente en las instituciones de educación superior, en las universidades, en los centros especializados que también se dedican a la investigación, pero no es cotidiana, no es común, no es una práctica común en la enseñanza básica regular. El método científico, las acciones del método científico no guían la práctica profesional del docente. Todavía en ese sentido hemos avanzado poco, y es importante cambiar esa estructura piramidal donde el protagonismo en la investigación lo tienen expertos, especialistas que a veces están incluso alejados de la práctica del aula, y el maestro que dirige cotidianamente estos procesos no lo hace desde el método científico. Y por supuesto, importante también reforzar el componente investigativo en el proceso de formación del maestro en relación con el componente académico y el componente laboral. A ver, en el currículo de la formación de profesores, declarado o no, implícito o explícito, hay tres componentes. Un componente académico que tiene que ver con todos los saberes de la ciencia de los cuales se debe apropiar el estudiante profesional de la educación en formación. Un componente laboral que le permite, garantice el vínculo con la práctica profesional y que debe ser, digamos, un eje transversal a lo largo de todo el currículo de la formación, y un componente investigativo que sirve de base para abordar esta práctica desde el método científico y en función de garantizar la calidad de la misma y de perfeccionar esta práctica.